Entonces, buenas noches nuevamente a todos, a todas. Un placer poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Ojalá sea de mucho provecho. Les comento la sistemática, más o menos parecida a las sesiones de clase, ¿sí? En esta oportunidad vamos a darnos estos 40 minutos de exposición. Vamos a tener un receso, en ese receso aproximadamente 15 minutos. Vamos a ver si quieren elaborar algún tipo de cuestionamiento, preguntas. Entonces, al volver, si terminamos la exposición o si gustan, podemos resolver esos cuestionamientos. Oh, veo algunos nombres que hace mucho tiempo no veía. Qué bueno, muy alegre estar con ustedes. La cita. ¡Ay! ¿Cómo sabes? Yo no dije nada. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, me gustaría iniciar entonces con un videito que comprime un poquito todo lo que vamos a tratar de charlar hoy, o de los puntos principales de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Espero que pueda fluir, porque ustedes saben que a veces los videos me complican, no sé si solo a mí o a la mayoría, pero bueno. Voy a intentar compartir, espero que puedan disfrutar, escuchar. Voy a poner mi máximo volumen antes, para que puedan escuchar. Me indican, ¿están pudiendo visualizar? ¿Se escucha bien? Luis. Se ve, profe, se ve. ¿Y se escucha la música? Está en pausa, profe. Sí, pausé, pero bueno, ya, está bien. Me avisan cualquier cosa, por favor. Ser una bandera de un rol nacional. De que algún día lo estaremos un paralímpico. Tengo que salir adelante y ser un gran campeón. Yo nací de 6 meses, sufrí una parálisis cerebral, la cual me afectó las piernas. Tengo 22 cirugías, me han hecho. La primera fue de caderas, después fue otra cirugía en la rodilla, después caminaba en puntas de pie. Me hicieron múltiples cirugías en Bogotá, primero me hicieron como 10, me enyesaron las 2 piernas, no caminaba, tenía el pie derecho doblado así, ya me lo deslizaron, y era muy difícil pensar desde niño que yo caminaba con más dificultad, me caía, llegaba a la casa con las rodillas raspadas, las manos, todo, a veces me miraba mal, me tocaba irme al colegio caminando, caminaba como 1 kilómetro y algo, ida y un regreso, pues igual muy duro. Mi discapacidad se dieron cuenta cuando empecé a caminar. Me llevaron a muchos médicos, a muchos hospitales de Mendoza. Ninguno sabía muy bien lo que tenía. Me clasificaron como motor. En los juegos Evita me clasificaron como parálisis cerebral. Hemiplegia, siempre te dicen cosas feas respecto a la discapacidad. Las personas convencionales creen que son diferentes y te tratan diferente también desde un principio, pero ellos no saben que es una discapacidad, que no es una incapacidad, que vos podés hacer todo lo que ellos pueden hacer. Las personas con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe representan el 12.6% de la población, es decir, 70.6 millones de personas. Se estima que el 70% de ellos tiene acceso a la educación. La discapacidad está aún estrechamente relacionada con la discriminación y la exclusión social, lo que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables. Anteriormente, en esta sección del país, en el departamento de Córdoba, no se le brindaba la importancia que estos deportistas merecen como tal. Ellos practicaban deporte, pero lo hacían sin tutores, lo hacían sin respaldo de nadie. Las únicas veces que yo veo
que a mi hija la miran como con ese sentimiento de tristeza o como de lástima, es cuando ella sale a competir a un lugar en campeonatos convencionales donde nadie la conoce. Las personas le miraban la pierna hasta el punto que ella se devolvió y me dijo, papá, yo no quiero nadar. ¿Por qué? No mira como me miran las personas. Y dije, no te preocupes, métete al agua y verás que cuando salgas te van a mirar de otra forma. Me han dado el valor que hace tiempo no se lo daban por la discapacidad. Hoy día son valorados, son tenidos en cuenta en muchas partes, incluso hasta para la inclusión laboral. Por lo tanto, si usted tenía una limitación, el entorno lo miraba de manera excluyente. Pero estos muchachos deportistas han logrado, a través de su disciplina y de su trabajo y de sus medallas, que entendamos que ellos también hacen parte de la sociedad. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos en la capacidad y tenemos los mismos derechos para hacer de nuestros sueños una realidad, para alcanzar nuestras metas y seguir adelante. El deporte te cambia la vida, ayuda mucho, te hace sentir especial, te hace sentir que vales la pena, te hace sentir que vos podés hacer más de lo que te propones, que si vos te pones las pilas y pones una meta, la vas a alcanzar y vas a seguir superándote. El Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, Coldeportes, el Comité Paralímpico Internacional y su Fundación Ajitos, trabajarán con los ministerios del deporte, las instituciones municipales y clubes deportivos en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Brasil, que cuenta con avances significativos en el deporte paralímpico, participará en el programa como país mentor. En cada país se capacitarán entrenadores y técnicos, administradores locales y atletas embajadores del deporte paralímpico. Se facilitará y proporcionará acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Se fortalecerán las capacidades técnicas y operativas de los comités paralímpicos nacionales. Se promoverán cambios de actitudes y percepciones sobre el rol de las personas con discapacidad en la sociedad y en la economía, en alianza con los comités nacionales de discapacidad, fundaciones y el sector privado, para aumentar la eficiencia en la gestión deportiva y promover los derechos de las personas con discapacidad, para derribar las barreras y contribuir a sociedades más inclusivas. Ya no me ven como aquel joven ignorante, ya me ven en mí un ejemplo de superación, medallista, que ven como si yo puedo superarme. Ellos, ¿por qué no pueden? Y ahora, o sea, yo quiero mi discapacidad, amo mi discapacidad porque gracias a ella estoy donde estoy. Y si volviera a nacer así, porque esto me ha llevado muchas cosas. Ok. Perdón. Ya voy a compartir pantalla. Bueno, hola Hugo. Hola Hugo, tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí. Está bien. Hablando. Excelente. Atento a lo que se va, a hablar. Qué bueno, muchas gracias. Para mí, como siempre, es un placer poder tener este tipo de espacios y especialmente poder compartir y hablar sobre esta temática que tiene que ver con la inclusión, el deporte y la actividad física, ¿verdad? Entonces, avanzamos. Espero que el video les haya gustado. Espero que hayan visto desde el punto donde ustedes se encuentren. Y yo, por ejemplo, del video me quedo con lo que menciona este atleta. Yo, si volviera a nacer, volviera a nacer con esta discapacidad, porque él se siente tan orgulloso de los logros que él es ahora, luego de un proceso obviamente bien dirigido probablemente, y también idealmente, ¿verdad? Porque está dentro de sus derechos. Él ahora es un ejemplo de logro, un ejemplo de superación, decía él, ¿verdad? Entonces me parece maravilloso que podamos contemplar a las personas que nos acompañan como lo que son, con lo que tienen y el valor que ellos merecen realmente y el respeto que merecen.
Entonces, esa parte, por ejemplo, me encanta, por eso me gustó, quería empezar mostrándole ejemplos de la vida, y uno de ellos es esto. Entonces, me parece que podemos continuar, ¿verdad? Ustedes ya, la mayoría creo que ya me conocen, lo podemos pasar. Bueno, simplemente volviendo con un poco de lo que en esta parte quería dar como una pequeña introducción, pero con este video que encontré, ¿verdad? Que tuve dificultades un poco para poder pasárselos de otro modo, entonces tuve que recurrir a último momento a pasárselo de esta manera. Lo importante es hablar de inclusión. Hablar de inclusión no significa que estamos hablando de una situación que no vivimos cada día. No necesariamente tiene que ver, y específicamente tiene que ver con un tipo de discapacidad, tanto intelectual como motora o física. Tiene que ver con lo que en algún momento habíamos mencionado, que tiene que ver con el aprender a dejar que el otro, la otra, o los demás sean parte de nuestra comunidad, dejarlos ser integrantes, activos, participativos dentro de todo lo que nosotras hacemos. Dejarlos como parte integral, fundamental, y normalizar su estadio en lo que refiere a todo tipo de actividad. Y esto incluye principalmente, y ahora lo abordamos desde el punto de vista de la actividad física y el deporte, luego lo vamos a ver con un poquito de lo que tiene que ver con el abordaje de derecho a la actividad física y deporte. También vamos a mencionar un poco la escolarización, ¿verdad? No quisiera que se asusten en este caso, porque obviamente todo y los cambios poquito a poquito, a grandes rasgos, como lo quieran ver, inician con un cambio de visión, a veces romper paradigmas, lo decimos, pero tiene que ver con una aceptación de la realidad, con una normalización de una realidad, con ese dar el espacio para que pase el compañero de al lado, el vecino, el colega, ¿sí? Para que pueda avanzar y no ser un obstáculo para estas personas o para los demás, sea cual fuera su condición, ¿sí? Entonces, esto todo en realidad tiene una base fundamental que radica en la educación. Entonces, no podemos desvincular al acto educativo, al acto que tiene que ver con la escolarización temprana, la educación, reeducación, actualización de maestros, sobre las políticas de desarrollo que tienen que ver con la inclusión, con maneras de incluir y con formas de no excluir, principalmente en muchos casos, ¿sí? Porque a veces no lo hacemos con la intencionalidad de excluir. Sin embargo, al no manejar ciertos contenidos, tal vez, una suposición, no estamos permitiendo, o no estamos permitiendo que las personas que conviven con nosotros, que trabajan con nosotros, que hacen deporte con nosotros, que hacen actividad física con nosotros, se sientan totalmente incluidos. Entonces, podemos decir, un minutito, para iniciar un poco esto con el abordaje que les mencionaba de derecho, que todo ser humano tiene derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte. Esto incluye a la actividad física, cual fuera su clasificación. Que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. ¿Sí? Es un derecho fundamental. Esto lo dice ya la UNESCO hace muchísimo tiempo, lo sostiene y lo mantiene. El derecho a desarrollar estas facultades físicas, ¿sí? Que esto incluye habilidades, capacidades, compensación tal vez de las deficiencias, entre otras, sean intelectuales, físicas y morales, que tienen que ver con también la parte volitiva, por medio de la educación física y el deporte deberán garantizarse, ¿sí? Deben garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social, ¿ok? Tenemos que tener muy claro que esto es un derecho, ¿sí?
que cuando nosotros no estamos permitiendo que esto fluya naturalmente, estamos hablando de que estamos violando o bloqueando un derecho fundamental de las personas en participar de la actividad física y el deporte, ¿sí? Nosotros como agentes de cambio, como profesionales de actividad física, deporte, salud, ¿sí? Debemos garantizar este acceso al derecho, ¿sí? Principalmente cuando estamos hablando en este aspecto que tiene que ver con la inclusión, a las personas que tienen posiblemente discapacidad intelectual, ¿sí? Posiblemente discapacidades físicas, pero también eso va a ser nuestro énfasis principal. Pero sin embargo, no podemos dejar de lado también a los grupos vulnerables, a las niñas, mujeres, a las personas de otras religiones, entre otras. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de todo. Sin embargo, nuestro énfasis principal en esta charla va a ser con la actividad física y el deporte. Eso nada más quiero dejar claro, pero eso no quiere decir que las otras áreas estén desvinculadas de lo que refiere a la inclusión. Ok, aquí una premisa que se propone en la mayoría de los rectores, ¿sí? A nivel internacional, que tiene que ver con el desarrollo de la actividad física y el deporte como derecho, como lo mencionamos, para todos sin discriminación. Acá venimos a hablar ya de otra palabra, la discriminación. A veces también involuntariamente estamos haciendo parte del grupo de personas profesionales, entre otros, que generan o promueven la discriminación. La discriminación es un abordaje que lo debemos ya desvirtualizar totalmente, porque definitivamente esto influye, esto determina también, ¿sí? Y esto se siente, se percibe. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que intentar hacer con un abordaje totalmente de inclusión, cero discriminación, sea raza, color, forma física, aspecto, discapacidad, o no sé si ya mencioné religión, vulnerabilidad. Ya más adelante se van a dar cuenta de que las personas que han sido vulneradas tal vez en sus derechos, tal vez en situaciones de la vida que les ha tocado vivir, cuando ellos se involucran en una práctica deportiva, eso les enriquece tanto, que se sienten tan orgullosos, que es un motivo, y a veces es el motivo principal que les ayuda a levantarse todos los días. Como en otro video, por ejemplo, mencionaba, ya quiero que sean las 3, las 4 de la tarde para poder ir a mi práctica deportiva, porque eso es el motor principal para que las personas que se sientan vulneradas en sus derechos, en su situación particular o en su limitación física, corporal, mental, esto es bien llevado. Es el motor del que ellos se van a nutrir y el que les va a ayudar a salir adelante en su vida en forma integral. Entonces es una herramienta fundamental, ¿verdad? Entre otras cosas que estábamos hablando, ¿verdad? Por eso también podemos tocar lo que tiene que ver con motivación para la adquisición de hábitos deportivos, que es para nosotros fundamental como promotores y agentes de educación, salud, actividad física y deporte. Entonces, esta motivación de la actividad física, esta disciplina que se imparte en cada deporte, promueve esta adquisición de hábitos deportivos en las personas con discapacidad, obviamente también en las personas que no convencionales, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Pero esto en las personas con discapacidad tiene como un plus extra, ¿verdad? Valga la redundancia, y mejorará estos hábitos de vida saludable en su día a día, ¿sí? Hábitos o habilidades de la vida diaria también, obviamente, en dependencia de la situación en la que estén atravesando, y va a evitar lo que nosotros estamos buscando promover, que es no al sedentarismo, ¿sí? Desde las estadísticas podemos notar que el incremento del sedentarismo, la proyección es inmensamente llamativo, es inmensamente alarmante. Imagínense que en las cifras de las personas convencionales, esto se dispara
terriblemente hacia, obviamente, enfermedades cardiometabólicas, entre otras, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las personas que viven una situación de discapacidad física, mental, entre otras? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Fíjense cómo esto cambia cuando también estas personas son discriminadas, ¿sí? Tienen la puerta cerrada para acceder a la actividad física, deporte y educación física de calidad, que luego vamos a ver que es un derecho fundamental. Y a través de esta actividad se promueven los hábitos de vida saludables, los hábitos deportivos, y obviamente prevenimos, utilizamos ese tiempo de insalubridad, por decirlo así, que es la parte sedentaria de nuestras vidas, o que le dedicamos al sedentarismo, para activarnos de forma positiva y nutrirnos de cosas que sean aliadas para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida y nuestra socialización, nuestra emotividad, nuestro positivismo, todos los aspectos que tienen que ver con el aspecto de la personalidad de cada uno, ¿sí? Fortaleciendo y potenciando aspectos que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, pero sin embargo cuando nos vemos con un reto, tal vez en una actividad física, en una especie de competencia, que se establece cada uno, a veces con uno mismo, a veces con los demás, nota que tiene una potencialidad y la va desarrollando hasta sentirse tan orgulloso que logra hacer eso y mucho más. Entonces, como veníamos diciendo, el deporte se convierte en esta herramienta para la inclusión, ¿sí? Una herramienta que proporciona facilidad para que se genere esta inclusión socioeducativa, ¿sí? Como sociedad necesitamos manifestar un cambio, ¿sí? Necesitamos romper este estereotipo que priva tanto a las personas en condición de discapacidad al acceso de todos sus derechos, entre ellos la participación activa, ¿sí? En actividad física, deporte, educación física, ¿sí? Que mejorará todo su estilo de vida y su salud, como nosotros bien sabemos, ¿sí? Además, esto no quiere decir que dejemos de ver que existen las barreras. Estas barreras, nosotros habíamos mencionado en alguna ocasión, ¿verdad? Que tienen que ver con las barreras de acceso a la participación, ¿sí? Estas barreras de acceso a la participación las tenemos que ir rompiendo de a poquito, y de poquito en poquito, valga la redundancia, ¿sí? Como, por ejemplo, podemos hacer actividad física adaptada, podemos hacer que nuestras sesiones tengan los elementos o los ejercicios adaptados a la condición o a la situación que está atravesando la persona que está practicando actividad física o deporte. Con nosotros, con metodologías que tienen que ver con, en educación serían proyectos, pero para nosotros también pueden ser proyectos. Lo que nosotros tenemos que traspolar un poquito y aplicar con la adaptación respectiva lo que va vinculado a la educación como conceptualmente descrito. Como serían las metodologías activas, por ejemplo, dentro de la educación general. Nosotros podemos llamar métodos de descubrimiento guiado cuando estamos hablando con niños, y por qué no con adolescentes y adultos mayores, ¿sí? Porque siempre se descubre, sobre todo cuando de capacidades físicas y límites queremos hablar o queremos ver como tomar estratificaciones de cómo estamos. Entonces, estas mediciones en las personas a través del juego, que puede ser adaptado, a través de los entrenamientos que se pueden adaptar a las personas en condición de discapacidad, tanto física y mental, hacen de nosotros personas simplemente un poco más creativas. Y lo que buscamos cuando trabajamos dentro de salas de fitness, por ejemplo, es no hacer esa separación del grupo para estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas son como nosotras,
simplemente que necesitan que a lo mejor la carga, el peso o la explicación o el movimiento yo lo tenga que realizar con más calma, lo tenga que realizar sin velocidad, y esas son, digamos, pequeñas adaptaciones y modificaciones que vamos a hacer a lo que estemos trabajando con estas personas, sin necesidad de segregar, se llama, cuando uno hace grupos, ¿sí? Cuando yo digo, voy a trabajar con este grupo, este tipo de actividad, por ejemplo, Pilates, voy a trabajar con este grupo, y a esta persona que tiene limitaciones o discapacidad física, lo voy a dejar allá y lo voy a hacer que trabaje estiramiento o elongaciones solo o con otra persona, ¿sí? Eso es segregar, ¿sí? Eso nosotros no queremos, también es discriminar, y más aún llega a la discriminación cuando ni siquiera le permitimos el acceso a nuestro centro o a nuestro servicio, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es que en la sesión, cuando encuentren una limitante para realizar el movimiento, es simplemente acercarse y hacer una atención personalizada a esa situación particular que está transitando esta persona en condición de discapacidad. La discapacidad sigue siendo una barrera para el desarrollo social, lamentablemente, sobre todo en países de Latinoamérica y el Caribe. Una barrera social, una barrera personal y una barrera educativa de las personas que padecen de esta situación, ¿sí? Como la discapacidad es en la actualidad un fenómeno que va creciendo, es lo que habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? Que la proyección de tener niños en condición de discapacidad, niños, y les digo desde niños, desde embarazos, tal vez mal llevados, desde embarazos que tienen que ver con situaciones de exposición a sustancias tóxicas que generan malformaciones, que generan situaciones genéticas y malformaciones en los niños, desde trastornos metabólicos como la obesidad de la primera infancia. Desde todo eso tenemos que ir viendo que la discapacidad va a ir aumentando, las enfermedades van a ir crecientemente dejando secuelas, y entonces tenemos que ver cómo resolver esta situación, cómo intervenir en estas situaciones, ¿verdad? Brindando siempre el derecho a la igualdad. Estamos hablando de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para todas estas personas. Entonces, nuestra mente, nuestras ideas, nuestras proyecciones deben ir un poquito más allá del trabajo simple, y digo simple, porque estamos adaptados, estamos normalizando el trabajo de personas convencionales, porque hemos dejado a un lado a las personas en condición de discapacidad, estamos dejando a un lado a las personas con enfermedades metabólicas o crónicas, ¿sí? No transmisibles, ¿sí? Entonces, sentimos que no vamos a poder con ellos. Sin embargo, nosotros sí podemos. Simplemente necesitamos fundamentarnos, buscar estrategias, ¿sí? Que tienen que ver con este tipo de métodos de colaboración, de trabajo de colaboración, que nutre, fluye y se ve muy bonito cuando se logra en cualquier tipo de sesión de clases, de entrenamiento, de actividad física. Y esto debe empezar desde la primera infancia. Y más aún, como lo mencionan en algunas bibliografías, debe empezar 20 años antes de que el niño nazca. ¿Con quién? Con los padres. ¿Con quién? Con los jóvenes. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Sí? Tenemos que ser, o los invito a ser, como siempre, agentes de cambio, promotores de actividad física y salud para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. ¿Sí? Evitando excluir, evitando discriminar, evitando ver a la discapacidad como una situación en la que nosotros no estamos involucrados. Lo que pasa es que no nos llegó, qué sé yo, a tiempo la información o como quieran llamarlo, pero nosotros estamos llamados a trabajar con la discapacidad
a trabajar desde la educación física, desde la formación inicial, con actividad física inclusiva, ¿sí? Y de calidad. En algún momento lo vamos a mencionar. La actividad física tiene que estar, tiene un patrón que obliga, así como es un derecho fundamental, también debe garantizarse la calidad de la actividad física, ¿sí? O el deporte que estoy promocionando, que estoy realizando. No es dar por dar un baloncito, una pelota, para que los chicos o las personas jueguen o que entrenen en la sala de musculación lo que ellos quieran. No, es dar asistencia completa de calidad. A eso estamos llamados, ¿sí? Nosotros, entrenadores, profesores, ex deportistas, personal training, todas las personas que trabajamos en el ámbito de actividad física, deporte, salud, ¿ok? Entonces, dentro de una estrategia global para la educación inclusiva, o sea, siempre tenemos que ser ese poquito, ese agente de cambio, ¿sí? Si no puedo intervenir directamente en la discapacidad, sí puedo intervenir en el pensamiento crítico de las personas, sí puedo intentar modelar una nueva forma de ver la situación y de normalizar esta inclusión en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, desde el momento en que yo voy a, más va por la parte de poner, por dar un ejemplo, arquitectónica y también didáctica, cuando me refiero a implementos, yo ya tengo que pensar que si yo voy a hacer una construcción, o si voy a buscar, voy a montar, elaborar, crear una dependencia deportiva o actividad física, voy a pensar que en ese lugar o a ese lugar tienen o pueden acceder personas en condición de discapacidad. Entonces, tengo que generar rampas, tengo que generar puertas grandes donde pueda pasar sillas de rueda o lo que yo necesite. ¿Sí? Yo ya debo tener esa perspectiva. Debo saber que necesito, por ejemplo, si voy a trabajar con personas sordas o que tienen que ver con situación sensorial, discapacidad sensorial, voy a tener que tener balones que tengan sonido. Y si no los tengo, los voy a realizar de forma artesanal, que eso tampoco tiene mucha ciencia, ¿sí? Es creatividad, es empeño, es amor a lo que hacemos, pasión con lo que hacemos, y es dar la oportunidad que también yo creo que la mayoría de nosotros siempre hemos buscado, ¿sí? Todas las personas, sea cual fuera nuestra condición, buscamos oportunidad, buscamos a veces ser descubiertos como talento en lo que sea que hagamos, ¿sí? Todos, y eso pasa todos, tengamos o no tengamos discapacidad, tengamos o no tengamos una condición diferente a la otra, tengamos enfermedades metabólicas que no vemos y no somos diagnosticados o no. Entonces, es dar también la oportunidad a los demás, ¿sí? Dentro de estas estrategias de educación inclusiva es necesaria, o sea, son necesarias promoverlas, ¿sí? Para combatir esta forma de desventaja y discriminación que incluye lo que mencionábamos, la situación socioeconómica, género, la geografía, la etnia, identidad sexual y necesidades especiales. A esas necesidades especiales como que no me gusta tanto, porque necesidades especiales realmente no, es condición de discapacidad, ¿sí? Actualmente condición, porque es una condición, ustedes ven precisamente y pudieron ver, perdón la redundancia, pudieron ver que las personas en condición de discapacidad pueden realizar efectivamente todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Simplemente, incluso más, imagínense este ejemplo, este niño que pasó por 21 cirugías. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una o dos y hemos quedado trastornados tal vez un poco? ¿Sí? Esta persona, este niño pasó por 21 y sigue adelante y tiene medallas y tiene logros. Entonces, bueno, yo quiero cerrar, digamos, esta primera parte antes que se corte. Nos volvemos a encontrar en 15 minutos. ¿Sí? Espero que todos puedan volver a conectarse. Yo voy a estar pendiente para no perderme a ninguno. Y esto sigue, así que por favor no se me vayan, y si tienen dudas, ya las van elaborando, ¿sí? Muchísimas Dale, gracias. profe. Dale, profe. Tenerlas allí siempre. Profe, Sí, una sí, consulta antes de que se corte nomás. sí, sí, sí. ¿Hasta qué hora sería hoy la...? Porque yo estoy aquí en mi trabajo, también por eso más consulto. Tenemos 40 minutos más.
Ah, o sea, más o menos hasta las 10 por ahí, entonces. Antes de las 10. No te sé decir exactamente, pero sí, yo creo que sí.